Hola cibernauta, estás en el curso de Aprende paso a paso Photoshop CC, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a empezar a ver cómo utilizar las herramientas del área de ajustes, todas estas herramientas que tenemos en esta zona de aquí. Hemos visto las herramientas del área de selección y ahora vamos a introducirnos en cómo funcionan las herramientas de ajustes. ¿Qué diferencia hay? Pues que con las herramientas de selección no afectaba realmente a la imagen, sino que tú seleccionabas un área y por medio de algún ajuste o filtro que iremos viendo, tú editabas la imagen, el área que tú habías seleccionado. Es decir, pero estas herramientas no afectaban a la imagen. En cambio, todo este grupo que hay aquí son herramientas que sí afectarán directamente a la imagen. Por ejemplo, la más obvia sería la herramienta de borrar, herramienta borrador. Muy bien, ¿esta qué hace? Perdona, algo que te quería comentar. Si tenían en común las herramientas de selección, todas tenían en común que era una nueva, sumaban, restaban, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de estas opciones? Bien, pues las herramientas del área de ajustes, estas herramientas de aquí, tienen en común una cosa, que es que todas trabajan con un pincel. Fíjate que voy seleccionando diferentes herramientas, tienen muchas opciones cada una de ellas, pero algo en común sí que tienen, es que todas trabajan por medio de un pincel. Fíjate que lo tenemos en la parte de aquí. Definiremos el tamaño y la dureza, hablaremos de ello cuando hablemos claramente de lo que es el pincel, pero todas trabajan con un pincel. Es decir, a partir de un pincel afectará de alguna manera, dependiendo de la herramienta, a la imagen que tú tienes abierta. Por ejemplo, lo que decíamos, la herramienta de borrar, la más obvia de todas. Tenemos un pincel que indica el tamaño del pincel que vas a utilizar. Fíjate que tenemos un círculo. ¿Lo ves en la parte de la izquierda? Bien, puedes modificar el tamaño, lo hablaremos dentro de un rato y su dureza, pero vamos a hablar de la herramienta de borrar. ¿Qué hace? Por ejemplo, tengo una imagen, arrastro el ratón por la imagen y teóricamente está borrando. No, en realidad no está borrando. La herramienta de borrar, tal y como estamos en estos momentos, lo que hace es pintar con el color que tenemos de fondo. Fíjate que si yo ahora pongo, en lugar de negro, pongo el color blanco de fondo, este de aquí será el color frontal, el que está arriba. ¿Lo ves? Que parece como si estuviese por encima del blanco. Y en cambio, este de aquí le llamaremos el que hay abajo a la derecha, le llamaremos color de fondo. Bien, pues si ponemos como color de fondo, si clico en la doble flecha, pone el color de fondo abajo. Bien, si clico ahora y tengo otro color de fondo y borro, fíjate que en realidad la herramienta goma, tal y como estamos ahora, lo que hace es pintar con el color de fondo. Edición paso atrás, 1, edición paso atrás, 2. Bien, ¿por qué estoy insistiendo en el estado en que me encuentro ahora? Bien, permíteme, aún no hemos hablado, de lo que son las capas, algo muy importante en este programa. Abrimos las capas y le decimos que las mantenga abiertas con la doble flechita de la parte superior derecha. Venga, capas y quédate abierto. Perdona, aquí. Bien, nosotros cuando abrimos una imagen en Photoshop y aún no ha sido editada, está en la capa fondo. Siempre las imágenes tienen una capa fondo, que es la propia imagen. Veremos en el siguiente apartado cómo ir creando nuevas capas. Pero si estamos con la herramienta de borrar y estás en la capa fondo, hemos quedado que Photoshop pinta con el color que tengas de fondo. Bien, en cambio, ahora vamos a hacer que esta capa ya no sea capa fondo, sino que sea lo que llamaré a lo largo del curso, en la siguiente sección, una capa normal. Simplemente haces doble clic y aceptas este diálogo. Ahora ya no es capa fondo, ahora es una capa convencional. Insisto que hablaremos más tarde. Bien, por mucho que tú pongas aquí fondo, no es fondo. Ahora vamos a ver la herramienta goma, cómo actúa con una capa que no sea la capa fondo, sino que sea una capa convencional. Arrastro y ahora está actuando de otra manera. El color negro está como color de fondo, pero no está pintando de color negro, como puedes comprobar. Bien, cuando veas cuadraditos dentro de una imagen de Photoshop, nos está indicando que esta zona es transparente, es decir, aquí no hay nada absolutamente. O sea que, en conclusión, la goma en la capa fondo
Como no puede haber nada transparente, es el papel, propio papel, lo pinta con el color de fondo. En cambio, la goma en una capa que no sea capa fondo, en una capa convencional, entonces elimina realmente el contenido de esta capa y nos lo muestra con triangulitos para indicarnos, con rectangulitos para indicarnos que es realmente transparente. O sea que la herramienta goma queda clara en este aspecto. Para atrás, para volver a estar todo igual. Muy bien, como ves que tiene un triangulito en la parte inferior derecha, significa que tiene opciones. Tiene borrador de fondos o borrador mágicos. Todos, ahora voy a hacer una cosa. Otro deshacer para que vuelva a ser capa fondo. ¿Lo ves? No es porque ponga fondo, sino fíjate que está bloqueada, hay un candado y además está en cursiva, indicándonos que esta capa es muy especial. Bien, ahora quiero que veas qué pasa con estas dos herramientas que tenemos aquí. La herramienta de borrador de fondos y la herramienta de borrador mágico. Muy bien, por ejemplo, vamos al mágico. ¿Te acuerdas de la varita mágica que hemos visto hace un rato? Bien, venimos aquí. La herramienta de borrador mágico tiene un parámetro que es la tolerancia, muy parecido a la varita mágica, que tenía una tolerancia de cuánto color seleccionaba. Lo hemos visto en un vídeo tutorial anterior. Pues la herramienta de borrador mágico, vamos a hacerlo un poco extremo. Muy bien. Fíjate que tiene opciones muy parecidas. El contiguo, la dejaré activa, que es píxeles contiguos. Es decir, ahora en lugar de seleccionar un área, por ejemplo, el cielo azul, en lugar de seleccionarla, el área, si estás con la herramienta borrador mágico, lo que hace es clico, la elimina completamente esa área. Es como si tú lo hubieses seleccionado con la varita mágica y hubieses suprimido esa zona. Bien, fíjate que es muy rápido entonces de borrar según qué zonas y bastante limpio dependiendo de la tolerancia, lo hace bastante bien. Si yo tiro para atrás, pongo una tolerancia un poco más alta, clico en el azul y fíjate que me está eliminando bastante zona. Puedo clicar en este azul de aquí o en este de aquí y va eliminando perfectamente, pero es a veces muy radical si volvemos dos veces para atrás, uno, dos, otra vez tres. Se nos había comido completamente esta casa que tenemos aquí en la parte superior, las antenas las había roto, es decir, utilizaremos únicamente el borrador mágico cuando tengamos muy claro que es un color constante, porque si tuvieses una tolerancia baja tendrías que ir clicando muchas veces, también lo puedes hacer, ¿eh? Pero tenemos esta herramienta de aquí, herramienta borrador de fondos. Esta la encuentro muy interesante. Puedes ver que en la parte de arriba también tiene un pincel, es decir, ahora no clicas, sino que pintas. Muy bien, fíjate en la parte de aquí, tiene también la tolerancia, pero ahora nos lo da en tantos por ciento. O sea que también borrará a partir de colores. Ah, perdona, que no te había comentado. Mira lo que hace la herramienta. Lo hacen estas dos, ¿eh? Cuando tú borras en una zona, mira aquí en la capa fondo. Cuando borras con la herramienta borrador mágico y estás en la capa fondo, además de borrar, para que haya posible una transparencia, para que haya esta transparencia, nos lo ha convertido la capa fondo en capa convencional. ¿Correcto? También nos lo hará, paso para atrás, la capa borrador de fondos. ¿Por qué? Porque esta pintaba con el color de fondo. Pero en cambio, estas dos, como van a borrar literalmente, necesitan que ya no sea capa fondo. O sea que automáticamente te convertirá la capa fondo en capa normal. Bien, borrador mágico, clicas y borra. En cambio, el borrador de fondos no clicas, sino que hay un pincel. Un pincel con el cual tú indicarás qué quieres o qué zona quieres borrar. Solamente borrará donde tú estás pintando, pero no todo, porque tendrá en cuenta la tolerancia y borrará solo unos colores y te irá muy bien, por ejemplo, para estos perfil que tengo aquí entre el fondo y las montañas. Por ejemplo, mira el centro del pincel que está en la parte del cielo, arriba, y ahora empieza a borrar. Fíjate que aunque el pincel esté dentro de la montaña, la está respetando. O sea que para bordes te irá perfecto. Vamos a ver ahora cuando llega a la casa, como la tolerancia es un poco alta, se ha comido un poco de casa, ¿lo ves? Venga, vamos para atrás, edición paso atrás, y podemos bajar la tolerancia para que cuando pasemos por dentro de esta casa, la mantenga. Ahora mantendrá estos bosques. La antena, fíjate que te está manteniendo bastante bien, ¿eh? O sea que es una herramienta que irá muy bien
cuando quieras borrar y tengas un contorno bien definido en la zona que tú quieras borrar. Vas pintando. A diferencia del mágico, aquí controlas tú la zona que se tiene que borrar. No significa que a partir de ahora entonces el mágico no lo utilicemos, sino que tú, lo que yo te recomiendo es que con esta herramienta definas un contorno al cual tú quieres borrar y después vengas con la herramienta mágico y termines con un solo clic. ¿Lo ves? Pero ya te has asegurado que este contorno está bien definido. Edición paso atrás. ¿Vale? O lo haríamos, también podemos, con la herramienta ahora de borrado normal. Fíjate. Y ahora podríamos borrar todo el fondo. Muy bien. Otra cosa que te quería comentar sobre la herramienta, voy para atrás. Un momento. Otro para atrás. Esta combinación sí que te las vas a aprender, ¿eh? Control Z, mayúsculas Control Z y al Control Z para ir para adelante y para atrás dentro de tu trabajo. Vuelvo otra vez para atrás. Bien. Otra cosa interesante. ¿Qué te permite donde estamos en el borrador de fondos, este de aquí, y te permite proteger o no proteger el color que tú tengas como color frontal? Por ejemplo, supongamos que nos interesa proteger por la tolerancia que tengo puesta, supongamos, si yo pinto ahora así, igual se nos elimina la casa, ¿lo ves? Edición deshacer. Nos permite definir un color de fondo, de frontal, perdona, y protegerlo para que no lo borre. Entonces, antes no te he hablado dentro de la herramienta de selección de esta herramienta que es un selector de cuentagotas. Lo que hace es poner un color de pantalla, por ejemplo, el verde, este de aquí, lo pone, un momento, así. El verde lo pone como color frontal, blanco como gris como color frontal, las tejas como color frontal. Pues yo voy a definir esta casa, el color que tiene esta casa como color frontal. Y ahora voy a pintar con la herramienta borrador. Ahora vengo aquí y aunque tenga una tolerancia un poco alta, demasiado alta era igualmente, bajaremos un poco. Protege un poco esta casa. O sea que la herramienta goma borra literalmente, borra de forma controlada porque reconoce contornos o borra haciendo clic como si fuese la herramienta de varita mágica. Ya hemos visto entonces la utilización de la herramienta borrador con sus variantes y sus opciones. Nos vemos en el siguiente video tutorial.